Hoy desde la Izquierda Diario vamos a entrevistar a Carolina Álvarez. Ella es candidata a diputada provincial por la cuarta sección y en la entrevista de hoy queremos que conozcan un poco más sobre la candidata más joven que tiene la provincia. Bueno, Caro, contanos un poquito de vos, cuántos años tenés, de dónde venís, cómo está conformada tu familia. Hola Belu, ¿cómo vas? Bueno, yo tengo 20 y soy de General Alvear, Mendoza, o sea, del sur, por eso voy de candidata por la cuarta sección y soy estudiante en la UNCUYO de Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Bueno, ya estoy en segundo año, empecé a cursar en pandemia, por lo cual el año pasado vivía en Alvear, o sea, vivía con mi familia y este año me vine a vivir momentáneamente a la capital para poder cursar. Y lo que me preguntabas de mi familia, bueno, mi papá y mi mamá son laburantes, mi papá y son deportistas, mi papá también es artista, hace esculturas, trabaja en el Poder Judicial y también se organiza en la Asamblea del Pueblo de Alvear por el agua. Y bueno, y mi mamá es tremenda chabona. Así que nada, y bueno, y tengo dos hermanas menores que van a la secundaria. Bien, te pido el micrófono. Caro, vos estudiás en la UNC y me imagino que como muchos estudiantes eh, tenés un laburo no registrado, tenés que ir sorteando changas para ir sosteniendo el estudio. Contanos un poco de esta juventud que también desde otras latitudes de la provincia, que tal vez no es la capital, se les complica un poco más para acceder, así que estaría bueno que nos comentes vos desde tu experiencia como habitante de General Alvear y también como estudiante de la UNCUYO. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa juventud? Y contanos nada, cómo vas organizándote vos para poder seguir estudiando. Bueno, bien, yo creo que en general a la juventud estudiante le cuesta mucho el día a día, pero en particular para quienes venimos de los departamentos alejados de la capital, es un doble desafío el pensar, por ejemplo, en garantizarnos un alquiler, en garantizar el transporte, en garantizar un montón de cosas que, además de los gastos que conlleva estudiar, por más que estudiemos en la universidad pública, y que ahora con lo de la pandemia ha sido muy difícil y muchos pibes del sur han tenido que abandonar, por ejemplo, las carreras porque de repente volver momentáneamente sobre la misma la presencialidad, no, como que no han tenido el tiempo de volver a alquilar y demás. Es todo un tema porque además si venimos de familias trabajadoras también nuestros viejos nos pueden ayudar en la medida de lo posible, pero no pueden bancar una casa más para que nosotros podamos venir a estudiar. Entonces tenés que trabajar sí o sí, porque bueno, existen las becas, obvio, que siempre son limitadas y la gran mayoría nos quedamos afuera. Por ejemplo, el Progresar, que no alcanzó, yo ahora estamos en noviembre y mi Progresar todavía está siendo evaluada, y es la situación de miles en realidad, no es que hable por mí misma. Así que un poco la situación es esa. Yo en este momento acá estoy trabajando como niñera en los momentos que no curso ni nada, y bueno, y militando obvio en el Frente de Izquierda. Eh, y esto es un tema también porque es la incertidumbre constante de no saber si mañana vas a tener trabajo y de tener que garantizar cosas esenciales como es pagarte la SUBE y comprar comida. Sí. Eh, y esa es una situación de la cual no se habla, o sea, se sabe que hay desempleo en la juventud, se sabe que hay precariedad, pero después son todas voces que están silenciadas, o sea, que las silencian en los medios masivos, que las silencian los partidos del régimen y que un poco queremos pelear por todo eso que hace falta para que los estudiantes de toda la provincia, o sea, para que el común de la juventud pueda estudiar lo que desee, pueda desenvolverse como quiera, pueda independizarse y salir de las casas de sus padres Totalmente. y trabajar con derechos, que es fundamental. Claro, vos te iniciaste la vida política con la lucha por el agua en el sur. Queremos que nos cuentes más o menos cómo fue ese proceso, cómo fue que empezaste a organizarte. Uh-huh. Sí, yo me había empezado a organizar previamente con el movimiento de mujeres, o sea, como que ya marchábamos por el Ni Una Menos, o sea, marchábamos siempre que había que salir a pedir justicia porque siempre desgraciadamente, hay una mujer asesinada. Entonces, como que de ahí ya teníamos un poco las pibas el mecanismo de que si es injusto salíamos a la calle, por más que era un pueblo, por más que no se enteraba nadie, salíamos. Eh, y en ese sentido también en General Alvear es como muy característico en ese lugar la defensa del agua, o sea, no hay casi nadie que esté a favor de la megaminería contaminante porque fue desde los lugares donde se gestó la 7722 en el 2007.
Entonces en mi familia un poco estaba ese antecedente del 2007, o sea, de que, bueno, éramos niñas con mis hermanas, pero nos llevaban a los cortes de ruta, se pasaba la noche ahí, eran inviernos crudos donde se estaba peleando por el agua, y fue como una tradición que fue mutando en el tiempo, que la mantuvimos, y mi papá participa de la, como mencioné recién, de la Asamblea por el Agua de allá, que se llama Asamblea del Pueblo de General Alvear. Entonces como que yo estaba al tanto de las cosas que pasaban, a veces me sumaba a las reuniones y como que participaba más individualmente, como yo con mis amigos yendo a las marchas contra el fracking, por ejemplo, en el 2018 que gobernaba Cornejo. Y todo el proceso de organización más piola, más copado que tomó la juventud posta en sus manos empezó en el 2019 cuando sucedió todo lo de Greta Thunberg. Sí. Entonces que miles de jóvenes alrededor del mundo tomaron la posta y empezaron lo que eran los viernes por el futuro, las huelgas por el clima, y justo en ese momento se estaban debatiendo nuevos pozos de fracking en Mendoza, en marzo del 2019. Entonces con una amiga fue como que cerraron todos los eventos, todo conspiró para que digamos tenemos que organizarnos. Así que nada, creamos una cuenta de Instagram, nos pusimos a pintar carteles, llamamos a más pibes, o sea, convocamos y se formó un grupo muy, muy interesante, muy piola, que se llama, porque de hecho sigue funcionando y hoy está peleando en defensa de la 7722, que se llama Jóvenes por el Ambiente. Y nos empezamos a organizar desde las escuelas secundarias. Yo en ese momento iba a sexto, creo, iba a una escuela técnica. Y durante todo ese año estuvimos realizando acciones contra el fracking, contra la megaminería, en defensa del agua, contra Sierra Pintada, que es una minera que quieren reactivar en San Rafael. Sí. Digamos, eran muchísimas las demandas, siempre teníamos flyers que eran eternos de todas las consignas. Y bueno, hasta que ese año fue transcurriendo y llegamos al diciembre caliente, donde Suárez y Sagasti hicieron un pacto para que avance la megaminería, derribaron la 7722 y viajamos con todos los pibes de Jóvenes por el Ambiente a la capital mendocina. Viajamos muchas veces porque habían marchas todo el tiempo muy multitudinarias, a defender esa ley, que también fueron hechos que yo considero históricos y que son verdaderamente icónicos, que nos identifican posta. Que nos marcan por todo lo que queda por pelear. Y bueno, más o menos ese fue el proceso de cómo empezamos a organizarnos por el ambiente. Hoy lo continuamos haciendo desde el PTS, desde nuestras agrupaciones de jóvenes, desde nuestras bancas, seguimos peleando por las mismas demandas. Entonces es como un hilo que continúa y que hay que fortalecer. Bueno, un ejercicio y una experiencia de lucha súper rica, y en el medio de todo eso, contanos cómo fue que te interesaste por las ideas de la izquierda, cómo fue que te acercaste al PTS y ahora sos candidata al Frente de Izquierda. Y en particular me sucedió en dos momentos que fueron necesarias las ideas de izquierda, un poco con lo que venía mencionándote de los Ni Una Menos, que marchábamos muchas mujeres de distintos partidos políticos, obvio, yo en ese momento no pertenecía a ninguno, pero hasta el final tenía como la bronca de ver en el cotidiano, o sea, más allá de las muertes por femicidios, de ver en el cotidiano cómo las mujeres tenían que hacer el doble de trabajo todo el tiempo a la hora de cuidar, a la hora de mantener los hogares, a la hora de hacerse cargo de las crianzas. Bueno, todos esos temas, los cuales solo veía que los denunciaban las pibas de Pan y Rosas en General Alvear, lo mismo con el aborto legal. Hubo un momento en el que el peronismo, por ejemplo, no quería que hablemos de aborto en las marchas feministas. Y ahí había 3 pibas de Pan y Rosas que se estaban peleando porque decían, sí, se mueren mujeres por el aborto clandestino. Entonces, nada, me junté con ellas y ahí conocí en profundidad las ideas de izquierda, que es como ver cómo no solo nos oprimía el machismo, sino que también había una cuestión de clase atrás de todo que condicionaba esas situaciones de explotación que nos llenan de bronca y que hay que revertir. Y en ese sentido sucedió algo similar con la lucha por el agua. Claro. Es como, bueno, podemos frenar la megaminería en Mendoza, podemos no permitir el avance del fracking, que es fundamental, es muy necesario y hay que pelear por eso, pero a la vez hay un cambio climático, una crisis climática a nivel global, que es ocasionada por las principales empresas capitalistas que emiten una grosería de cantidad de gases de efecto invernadero y que, nada, una causa que es sistemática, por lo cual hay que pelear por un montón de cosas.
en este sistema, digamos. Entonces, ante eso, organizarse con las ideas de izquierda, que son internacionalistas, revolucionarias, se volvía fundamental para poder conquistarlo todo, digamos, y no luchar por causas parciales o temporales. Bien, atravesado por toda esta experiencia de lucha, por todo lo que contás, contar a la gente que te va a estar mirando por qué es importante bancar al frente de izquierda y más este domingo en las elecciones. Permiso, agarró el micrófono. Bien, yo creo que tanto la juventud que va al secundario, como la juventud que trabaja, como la juventud que intenta estudiar o que intenta sobrevivir, como también la gente grande, considero que es muy importante que este domingo vayan a votar al frente de izquierda, porque no solo que si no conseguimos los 7.500 votos para que entre Edgardo Videla a la legislatura, van a quedar solamente el peronismo y el radicalismo ocupando las bancas y ya sabemos lo que son capaces de hacer contra nuestra clase, sino que también para la juventud en particular, bueno, estamos atravesando toda una crisis de dimensiones muy grandes, tanto en lo económico, en lo social, en lo sanitario, como lo vivimos a principio de año y el año pasado, y son cuestiones que se van a profundizar con todos los acuerdos que quieren hacer con el Fondo Monetario Internacional y con esta deuda que continúan pagando con plata que necesitamos, por ejemplo, lo que te mencionaba de las becas de conectividad, las becas de estudio, el presupuesto para salud. Bueno, a costa de todo eso están pagando una deuda que lo único que va a generar eso es que se profundice esta crisis y que se profundice sus consecuencias sobre nuestras vidas. Y en ese sentido, es muy importante que tengamos una voz de representación en la cámara, en las cámaras, bueno, en la legislatura de Mendoza en particular y en los consejos también, para justamente pelear por todas estas cosas que nos están quitando, más aún en un contexto donde no sabemos qué va a ser de nuestro futuro y los partidos del régimen quieren discutir una reforma laboral que lo único que va a hacer flexibilizar más aún y no garantizar nunca que tengamos un trabajo en blanco, un trabajo con derechos, que de ahí es la base para poder conquistar todo lo demás. Y en ese sentido también porque hay muchísimos sectores de la sociedad, como hoy lo son el colectivo LGTBIQ+, o las mujeres en sí, que si bien somos una mayoría, estos tipos en el Congreso y en las legislaturas también avanzan sobre nuestros derechos, no haciendo nada en relación a la violencia de género. Entonces, yo creo que todas esas voces se pueden ver reflejadas en nuestros candidatos y candidatas del Frente de Izquierda que van a pelear desde las bancas, como también vamos a seguir peleando en las calles por el futuro que merecemos y por una vida digna que merezca ser vivida, que es fundamental. Así que en ese sentido me parece muy importante que el domingo, si todavía están indecisos, indecisas, o si ya saben que van a votar al Frente de Izquierda, pero que nos apoyen en todos los sentidos posibles, compartiéndolo con sus familias, con sus conocidos y también ayudando a fiscalizar para defender el voto a voto de esta fuerza que está conformada íntegramente por trabajadores y por jóvenes. Bueno, esperamos que les guste esta entrevista. Les invitamos también a votar este domingo al Frente de Izquierda. Estamos a 7.500 votos de que un trabajador entre a la legislatura. Y como dice Caro, es importante también que se sumen ayudándonos a fiscalizar, defendiendo cada uno de los votos del Frente de Izquierda. Pueden contactarse con nosotros por nuestras redes sociales, escribir al diario también. Así que, bueno, Caro, nos vemos este domingo y que nos vaya bien.